del libro Estudio sobre la francmasonería y el compañerazgo, primer volumen, de Guénon. Capítulo 2 acerca de los constructores de la Edad Media. Un artículo de Armand Bédarride, aparecido en Le Symbolisme del mayo último, y al cual hemos ya hecho alusión en nuestra crónica de revistas, nos parece susceptible de dar lugar a algunas reflexiones útiles. Este artículo, titulado Los ideales de nuestros precursores, concierne a las corporaciones de la Edad Media consideradas como habiendo transmitido algo de su espíritu y de sus tradiciones a la masonería moderna. Notemos primero, a este propósito, que la distinción entre masonería operativa y masonería especulativa nos parece que debe tomarse en muy distinto sentido del que se le atribuye de ordinario. En efecto, lo más habitual es imaginar que los masones operativos no eran más que simples obreros o artesanos, y nada más, y que el simbolismo de significaciones más o menos profundas no habría llegado sino bastante tardíamente, tras la introducción, en las organizaciones corporativas, de personas extrañas al arte de construir. Por otra parte, no es esa la opinión de Bédarride, que cita un número bastante grande de ejemplos, especialmente en los monumentos religiosos, de figuras cuyo carácter simbólico es incontestable. Él habla en particular de las dos columnas de la Catedral de Würzburg, que prueban, dice él, que los masones constructores del siglo VII practicaban un simbolismo filosófico, lo que es exacto, a condición, evidentemente, de entenderlo en el sentido de filosofía hermética, y no en la acepción corriente según la que no se trataría más que de la filosofía profana, la cual, por lo demás, nunca ha hecho el menor uso de un simbolismo cualquiera. Podrían multiplicarse los ejemplos indefinidamente. El plano mismo de las catedrales es eminentemente simbólico, como ya hemos hecho observar en otras ocasiones. Lo que hay que añadir también es que, entre los símbolos usados en la Edad Media, además de aquellos de los cuales los masones modernos han conservado el recuerdo aún no comprendiendo ya apenas su significado, hay muchos otros de los que ellos no tienen la menor idea. Hemos tenido últimamente la ocasión de señalar, en la Catedral de Estrasburgo y sobre otros edificios de Alsacia, un número bastante grande de marcas de talladores de piedra, datando de épocas diversas, desde el siglo VI hasta principios del XV y, entre esas marcas, las hay muy curiosas, y hemos encontrado especialmente la esvástica, a la cual Bédarride hace alusión, en uno de los capiteles de Estrasburgo. Hace falta, en nuestra opinión, oponerse de alguna forma a la opinión corriente, y considerar a la masonería especulativa como no siendo, desde muchos puntos de vista, más que una degeneración de la masonería operativa. Esta última, en efecto, era verdaderamente completa en su orden, poseyendo a la vez la teoría y la práctica correspondiente, y su designación puede, en este aspecto, ser entendida como una alusión a las operaciones del arte sagrado, del cual la construcción según las reglas tradicionales era una de las aplicaciones. En cuanto a la masonería especulativa, que nació en un momento en el cual las corporaciones constructivas estaban en plena decadencia, su nombre indica bastante claramente que ella está confinada en la especulación pura y simple, es decir, en una teoría sin realización. Sin duda, sería confundirse de la manera más extraña viendo eso como un progreso. Si aún no hubiera habido ahí más que un aminoramiento, el mal no sería tan grande como lo es en realidad, pero, como hemos ya dicho en diversas ocasiones, ha habido además una verdadera desviación a principios del siglo XV y, cuando la constitución de la Gran Logia de Inglaterra, que fue el punto de partida de toda la masonería moderna. No insistiremos más por el momento, pero hemos de destacar que si se quiere comprender verdaderamente el espíritu de los constructores de la Edad Media, tales observaciones son de todo punto esenciales. De otra forma, uno se haría una idea falsa o al menos muy incompleta. Otra idea que no es menos importante rectificar, es aquella según la cual el empleo de las formas simbólicas habría sido simplemente impuesto por razones de prudencia. Que esas razones hayan existido a veces, no lo contestamos, pero ese no es sino el lado más exterior y el menos interesante de la cuestión. Nosotros lo hemos dicho a propósito de Dante y de los fieles de amor ver el velo de Isis, y podemos repetirlo en lo que concierne a las corporaciones de constructores, tanto más cuanto que ha debido haber lazos bastante estrechos entre todas esas organizaciones,
de carácter en apariencia tan diferente, pero que participaban todas en los mismos conocimientos tradicionales. Los compañeros del rito de Salomón han conservado hasta nuestros días el recuerdo de su conexión con la orden del Temple. Ahora bien, el simbolismo es precisamente el modo de expresión normal de los conocimientos de este orden, tal es su verdadera razón de ser, y ello en todos los tiempos y en todos los países, incluso en los casos en los que no era cuestión de disimular lo que fuese, y muy simplemente porque hay cosas que, por su naturaleza misma, no pueden expresarse sino de esta forma. La equivocación que se comete demasiado frecuentemente al respecto, y de la cual encontramos hasta cierto punto el eco en el artículo de Bédaride, nos parece deberse a dos motivos principales, de los cuales el primero es que, generalmente, se concibe bastante mal lo que era el catolicismo en la Edad Media. Sería preciso no olvidar que, así como hay un esoterismo musulmán, había también en esa época un esoterismo católico, queremos decir un esoterismo que tomaba su base y su punto de apoyo en los símbolos y los ritos de la religión católica, y superponiéndose a esta sin oponerse en modo alguno. No es dudoso que ciertas órdenes religiosas estuvieron muy lejos de ser extrañas a ese esoterismo. Si la tendencia de la mayor parte de los católicos actuales es negar la existencia de esas cosas, ello prueba solamente que ellos no están mejor informados al respecto que el resto de nuestros contemporáneos. El segundo motivo del error que señalamos, es que se imagina que lo que se oculta bajo los símbolos, son casi únicamente concepciones sociales o políticas. Esta manera de ver es en gran parte la de Arroux y de Rossetti, en lo que concierne a la interpretación de Dante, y se la encuentra también en muchos pasajes de la historia de la magia de Eliphas Levi. Se trata de muy otra cosa que de eso en realidad. Las concepciones de este orden no podían tener, a los ojos de los que poseían ciertos conocimientos, más que una importancia en suma muy secundaria, la de una aplicación posible entre muchas otras. Añadiremos incluso que, por todas partes donde han llegado a tomar un lugar demasiado grande y a devenir predominantes, han sido invariablemente una causa de degeneración y de desviación. El ejemplo de ciertas organizaciones musulmanas, en las cuales preocupaciones políticas han sofocado en cierto modo la espiritualidad original, es muy nítido a este respecto. ¿No es ello precisamente lo que ha hecho perder a la masonería moderna la comprensión de lo que ella conserva aún del antiguo simbolismo y de las tradiciones de las cuales, a pesar de todas sus insuficiencias, parece ser, es preciso decirlo, la única heredera en el mundo occidental actual? Si se nos objeta, como prueba de las preocupaciones sociales de los constructores, las figuras satíricas y más o menos licenciosas que se encuentran a veces en sus obras, la respuesta es bien simple. Esas figuras están sobre todo destinadas a despistar a los profanos, que se detienen en la apariencia exterior y no ven más que lo que ella disimula de más profundo. Hay algo ahí que está además lejos de ser particular de los constructores. Ciertos escritores, como Boccaccio, Ravella y sobre todo y muchos otros aún, han adoptado la misma máscara y usado del mismo procedimiento. Hay que creer que esta estratagema ha sido eficaz, puesto que, en nuestros días aún, y sin duda más que nunca, los profanos se enredan ahí. Si se quiere ir al fondo de las cosas, hay que ver en el simbolismo de los constructores la expresión de ciertas ciencias tradicionales, relacionadas con lo que se puede, de modo general, designar por el nombre de hermetismo. Solamente, que no habría que creer, puesto que hablamos aquí de ciencias, que se trata de algo comparable a la ciencia profana, única conocida por casi todos los modernos. Parece que una asimilación de este género se haya formado en el espíritu de Bédaride, que habla de la forma cambiante de los conocimientos positivos de la ciencia, lo que se aplica propia y exclusivamente a la ciencia profana, y que, tomando literalmente unas imágenes puramente simbólicas, cree descubrir ahí ideas evolucionistas e incluso transformistas, ideas que están en contradicción absoluta con todo dato tradicional. Hemos desarrollado largamente, en varias de nuestras obras, la distinción esencial de la ciencia sagrada o tradicional y de la ciencia profana. No podemos ni soñar en reproducir aquí todas esas consideraciones, pero al menos hemos juzgado como bueno el atraer la atención una vez más sobre este punto capital. No añadiremos más que algunas palabras para concluir. No es sin razón que Janus, entre los romanos, era a la vez el dios de la iniciación a los misterios y el dios de las corporaciones de artesanos.
Tampoco es por nada que los constructores de la Edad Media conservaran las dos fiestas solsticiales de ese mismo Janus, devenidas con el cristianismo, los dos San Juan de invierno y de verano, y, cuando se conoce la conexión de San Juan con la vertiente esotérica del cristianismo, no se ve inmediatamente que, con otra adaptación requerida por las circunstancias y por las leyes cíclicas, es siempre de la misma iniciación a los misterios de lo que se trata efectivamente,